Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un nuevo tipo de integral. Hemos estado trabajando hasta el momento con un tipo de integral básicamente definido como una integral definida que tiene una característica que está definida sobre un intervalo finito a b, y que además esta función en este intervalo a b no tiene ninguna discontinuidad donde esta función se vaya a infinito. Entonces pasaremos de este tipo de integrales definidas de esta forma sobre un intervalo finito donde la función no se va a infinito dentro de este intervalo, a un nuevo tipo de integrales donde los intervalos ahora no van a ser acotados. Es decir, podremos tener intervalos de esta forma, de menos infinito hasta b, de a hasta infinito, incluso de menos infinito a infinito. Y para estos intervalos vamos a tener nuevas integrales donde la notación usual será poner el menos infinito abajo y la b en el límite superior de integración. Así vamos a escribir estas nuevas integrales con estos nuevos intervalos. ¿Sí? Este tipo de integrales se llaman integrales impropias. ¿Sí? Hay dos tipos de integrales impropias. Ahorita vamos a ver el primer tipo. El primer tipo básicamente va a estar caracterizado por este tipo de intervalos. Por este tipo de intervalos infinitos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de qué estamos hablando cuando escribimos este tipo de expresiones. Consideren esta función. Voy a borrar aquí tantito. Integrales impropias. Una función f de x igual a 1 sobre x cuadrada. Es una función que hace algo de este estilo. Tiene dos asíntotas, una vertical en el 0 y una horizontal, que es el eje de las x. ¿Sí? Estas integrales, por ejemplo esta de aquí, que nos dice la integral de a hasta infinito de f de x, representa una integral que va, una integral definida sobre este intervalo que empieza en a y termina en infinito, o se extiende más bien hasta infinito. Nosotros estamos acostumbrados a ver intervalos bien determinados, finitos, entre dos puntos a y t. A y t de f de x de x. Esta integral definida tenía la interpretación de que representaba el área bajo la curva. Entonces, si nosotros poco a poco vamos recorriendo esta t hacia la derecha, cada vez le vamos agregando una pequeña área bajo la curva. Y esto lo podemos hacer pensando que esta t nos puede ir hasta la derecha, hasta infinito. La pregunta es si esta área bajo esta curva, la s, vamos a denotar s de t como la función que me da el área bajo la curva desde a hasta t. La pregunta es si cuando esta t se va a infinito,
¿esta área es finita o infinita? Hasta el momento no sabemos. Para determinar si esta área es finita o infinita, lo que necesitamos tomar, cuando t se va a infinito, tomar un límite. Tomar el límite cuando t se va a infinito de s de t. Si este límite existe, quiere decir que esto a lo mejor es igual a un número determinado. Bueno, lo voy a escribir con otro número para que no se confunda con esta A. Un número determinado, eso quiere decir que el límite exista. Cuando un límite no existe, es que no se puede determinar este número, o nos da que este límite se va a infinito o a menos infinito. Que exista significa que este límite va a tener un valor determinado. Entonces, para saber si esta área es finita o infinita, tenemos que calcular este límite, que es el límite de la integral cuando t tiende a infinito de la integral de a hasta infinito, desde la integral de a hasta t de f de x. Esta es la función s de t. Si este límite existe, entonces esta área es finita. Si este límite no existe, si se va a infinito o menos infinito, bueno, pues entonces el área no es finita. Y análogamente sucede lo mismo en este otro tipo de intervalos, donde tenemos aquí un punto B y una T que cada vez se nos va más y más a la izquierda. ¿Sí? Estos son los que se van hacia la derecha, que se van a infinito, y estos son intervalos que se van hacia menos infinito. El segundo tipo pues ya sería un intervalo que abarque toda la recta de los ejes reales. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a platicar más, elaborar más estos conceptos para que queden más claros. Con la función que acabamos de tomar, observemos qué es lo que sucede. Vamos a suponer que elijo como punto inicial a igual a 1 y quiero saber cómo se comporta esta integral conforme la t se va a infinito. Es decir, quiero calcular este límite cuando la t se va a infinito desde 1 hasta t, esta integral de 1 sobre x cuadrado de x. Voy a hacer un ejemplo para ir viendo poco a poco cómo se comporta esto. Integral de 1 a 2 de 1 sobre x al cuadrado de x es igual a menos 1 sobre x evaluada de 1 a 2. Esto es igual a menos 2 menos 1 sobre 1, que esto es 1. Entonces 1 menos 1 medio, esto es igual a 1 medio. Integral de 1 a 3, esto va a ser este de aquí, que es 1 menos 1 tercio, que es igual a 2 tercios. De 1 a 4, ya se imaginarán que esto es 3 cuartos. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto representado? Tenemos aquí el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la función que hacía algo de este estilo se va acercando al 0 conforme esta línea se extiende hacia la derecha. Entonces lo que nos está diciendo este pequeño resultado es que el área entre 1 y 2 es 1 medio. Y luego le sumamos una pequeña área, tal que el área de 1 a 3 ahora es 2 tercios. Le sumamos otro pedacito de área y ahora el área entre 1 y 4 es 3 cuartos.
Y si continuamos así, ya se imaginarán qué es lo que sucede cuando tenemos un punto, cuando definimos el intervalo entre 1 y t, un punto cualquiera a la derecha del 1. Esto va a ser menos 1 entre x evaluado entre 1 y t, que es igual a 1 menos 1 sobre t. ¿Ok? Entonces, mientras esta t se va alejando cada vez más del 1, es decir, cuando va creciendo, este número de aquí, 1 sobre t, se va haciendo cada vez más chico. De hecho, se acerca a 0. Entonces, esta expresión completa, conforme t se va a infinito, se acerca al 1. Matemáticamente esto lo escribimos como el límite cuando t tiende a infinito de 1, desde 1 hasta t, la integral de 1 hasta t de x cuadrado de x, es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 menos 1 sobre t. ¿Por qué? Porque esta integral definida es esta expresión algebraica en términos de la t. Y este límite lo podemos calcular. Conforme t se va a infinito, este se hace 0, entonces el límite es 1. Quiere decir que el valor de esta integral, para empezar, el límite existe, por lo tanto, la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrada es 1. ¿Sí? Esta es la manera de calcular esta integral de acá arriba. Entonces, vamos a formalizar un poco usando las definiciones. Estas definiciones vienen en el libro de Stuart. La definición dice que si la integral desde a t de f de x dx existe para todo número t mayor o igual que a, entonces la integral desde a hasta infinito de f de x dx, diferencial de x, es igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral desde a hasta t de f de x diferencial de x, que es lo que acabo de mencionar. Esta integral es esta de aquí, siempre que el límite exista. Como un número finito. Recuerden que el límite existe si puedo escribir ese límite, si puedo comprobar que ese límite es igual a un número finito. Inciso B es el caso análogo, cuando el intervalo que estoy considerando, en lugar de ir a más infinito, ahora se va a menos infinito. Si la integral de t a b de f de x dx existe para todo número t menor o igual que b, entonces, la integral desde menos infinito hasta b de f de x dx es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de esta integral de t. ¿Sí? Lo único que está cambiando es en dónde se encuentra el límite de integración, que se va a infinito, ya sea en el límite superior o en el límite inferior de integración. ¿Sí? Y por último tenemos que si tanto la integral de menos infinito hasta a de f de x y la integral desde a hasta infinito
de f de x diferencial de x son convergentes, entonces la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x es la suma de estas dos, más que sea convergente quiere decir que el límite existe. Si el límite existe, es decir, esto es igual a un número determinado, entonces esta integral es convergente. Si el límite no existe, entonces se dice que la integral es divergente. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que si este límite, si esta integral y esta integral son convergentes, es decir, son igual a un número determinado, entonces esta integral que va desde menos infinito hasta infinito es la suma de estas dos integrales. Lo que se está usando aquí es una de las propiedades de la integral, donde podemos separar una integral como la suma de dos integrales colocando aquí un punto, en este caso A, entre este intervalo. ¿Okay? Vamos a resolver ejemplos para que quede más claro. Primer ejemplo, integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x de x. Para calcular esta integral tendremos que calcular el límite cuando t tiende a infinito de la integral desde 1 hasta t de 1 entre x de x. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural del valor absoluto de x evaluada desde 1 hasta t. Como 1 es positivo y t está a la derecha de 1, entonces estos dos números son positivos y puedo prescindir del valor absoluto. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de x desde 1 hasta t. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de logaritmo natural de t menos el logaritmo natural de 1. Pero el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de t. Pero cuando t tiende a infinito, el logaritmo natural de t se va a infinito. Entonces este límite no existe porque se va a infinito. Por lo tanto, esta integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x de x es divergente. Esto si lo comparamos con el ejemplo anterior que trataba, bueno, lo voy a borrar para tener más espacio. Vamos a comparar este ejemplo con el anterior. Por un lado teníamos una integral que iba, por ejemplo, desde 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado de x, que resultó ser igual a 1, es decir, es convergente. Y ahorita acabamos de ver otro caso muy parecido, es decir, la función es muy parecida, pero resultó que es divergente. No nos debemos dejar engañar por la representación gráfica de estas funciones. Voy a poner aquí algo del estilo 1 entre x cuadrada, algo así, y la de 1 entre x es algo de este estilo. La diferencia entre una y la otra es el denominador, el exponente del denominador. Aquí está el 1, aquí está el 1. Este exponente en el denominador, x cuadrada comparada con x, nos indica que esta de acá va a decrecer más rápido que esta de acá. Por ejemplo, voy a hacer una tabla aquí
tengo la x, aquí tengo x cuadrado, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Para 1, esto vale 1, esto vale 1. Para 2, esto vale 2, esto vale 4, esto vale 3, esto vale 9, esto vale 4, esto vale 16. Entonces, 1 entre x al cuadrado va cambiando más rápidamente. Es decir, el área, es decir, el valor de la función para 1 vale 1, después vale un cuarto, después vale 1 sobre 9, después 1 sobre 16, etc. Mientras que para esta empieza en 1, después vale un medio, después vale un tercio, después vale un cuarto. Si comparan estas dos sucesiones de números, se pueden dar cuenta que esta se está acercando al cero más rápidamente que esta. Ambas funciones se van a cero conforme la x se va a infinito, pero esta lo hace más rápido que esta de acá. Esa es una diferencia importante, porque de eso va a depender que una sea convergente y la otra sea divergente. ¿Sí? Entonces no se dejen guiar nada más por la forma que tenga la función en su representación gráfica. Se tiene que hacer el análisis a través del cálculo del límite, ver el límite, ver si existe, y con eso nos podemos dar cuenta de manera cierta si la integral es convergente o divergente. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora con el límite inferior yéndose a menos infinito de la integral de x e a la x diferencial de x. Esto se resuelve por integración por partes. Esto va a ser igual a e a la x por e a la x, menos la integral de e a la x de x. Esto es igual a, bueno, y es una integral definida. Esto es igual a x e a la x menos e a la x. Y todo esto evaluado así. Entonces, para calcular esta integral, tengo que calcular el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t a 0 de x e a la x de x. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito, menos infinito, de x e a la x menos e a la x desde t hasta 0. Es decir, esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de 0 a la 0 menos e a la 0 menos t e a la t menos e a la t. La primera parte de este límite, este es un 0, e a la 0 es menos 1, menos t e a la t más e a la t. ¿Okay? Hay que calcular el límite que se encuentra, el límite de esta expresión. La primera parte pues es una constante, el segundo es el límite cuando t tiende a menos infinito de t por e a la t más el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t. Este, el primer límite de aquí, lo podemos calcular reescribiéndolo como t sobre e a la menos t. Así. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Y aplicar la regla del L'Hopital. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de la derivada del numerador, que es 1, entre la derivada del denominador, que es menos e a la menos t. Entonces, conforme t se va a menos infinito, este número de aquí se va haciendo grande y esto se hace 0. Entonces este límite de aquí es 0. Lo mismo pasa con este de acá. Este de aquí, el límite de e a la t, cuando t tiende a menos infinito, es igual al límite, cuando t tiende a menos infinito,
de 1 entre e a la menos t, que es lo mismo que sucede acá, y esto se va a 0. Entonces, tenemos que esta integral va a ser igual a menos 1 más 0 más 0, que es igual a menos 1. Y ese es el valor de esta integral y lo calculamos a través de un límite. Como el límite existe, es este valor de aquí, es un número determinado, entonces la integral es convergente. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. La integral de menos infinito a infinito de 1 entre 1 más x cuadrada de x. Esto va a ser igual, según la definición C, a la integral desde menos infinito hasta un punto que yo puedo elegir como quiera. Usualmente deben usar el punto que más les convenga. Para este caso, bueno, que les facilite hacer las operaciones. En este caso voy a elegir el 0, pero podrían haber elegido el 1, el 2, el menos 3, el número que quieran. Pero ese mismo punto tiene que ser el que aparece en el límite inferior de la otra integral. Entonces tenemos que calcular cada una de estas integrales. De la primera vamos a obtener que esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de t hasta 0 de 1 entre 1 más x al cuadrado de x. Esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de arco tangente de x evaluada desde t hasta 0. Es decir, esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de arco tangente de 0 menos arco tangente de t. Arco tangente de 0 es 0, entonces esto es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de menos arco tangente de t. Este signo menos lo voy a sacar del límite. ¿Sí? Entonces hay que calcular este límite. La manera más sencilla y rápida es ver el comportamiento de la función arcotangente. Esta función tiene dos asíntotas verticales. Una asíntota en pi medios y otra asíntota en menos pi medios. Y su comportamiento es algo de este estilo. Esta es su asíntota y esta es la otra. ¿Sí? Se va pegando esta línea. Entonces conforme t se va a infinito, esta función se acerca a pi medios. No, perdón, cuando t se va a menos infinito, esta función se acerca a menos pi medios. Entonces esto va a ser igual a menos el límite, menos porque tenemos un signo menos acá afuera, el límite cuando la cotangente de t se va a menos infinito. Esto, es decir, es menos pi medios, que esto es pi medios. Ahora, ¿qué sucede en el otro caso con esta integral de acá? Nada más cambio los límites de integración, que va desde 0 hasta infinito. Este límite de acá es positivo. Cambio la t hacia arriba, el límite superior de integración. Este es más. Este es 0, este es t. Este es positivo. Esta es la t. Y este es un 0. La arcotangente de 0 es un 0. Este signo ya no aparece. Entonces hay que calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función arcotangente de t. Es decir, cuando esta función arcotangente se va hacia la derecha. Como esta es una asíntota de esta función en pi medios, cuando la t se va a infinito, esto es igual a pi medios. Entonces los dos límites
existen y resultó que cada uno era igual a pi medios. Entonces la integral desde menos infinito hasta infinito de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x es igual a pi, porque es pi medios más pi medios igual a pi. ¿Okay? ¿Cómo se ve esta función? Me parece que se ve como algo de este estilo. Y el área contenida aquí, bajo la curva, hasta menos infinito hasta infinito, tiene el valor de pi. Es algo curioso. Uno de los ejemplos anteriores, me parece que era este. Por aquí está el 1. Resultaba que el área desde aquí hasta infinito valía 1, que es lo mismo que el área de este cuadrado del lado de 1 por 1. El área bajo la curva desde aquí hasta infinito vale 1 y el área de este cuadrado también vale 1. Eso me parece algo interesante que vale la pena reflexionar. Entonces, voy a retomar los dos ejemplos que ya vimos. Este aquí, que tenemos una integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x de x, que resultó ser divergente, y el otro desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado de x, que resultó ser convergente. Este se iba a infinito y esto se iba a 1. Ambas expresiones son muy parecidas y uno podría preguntarse, bueno, entonces ¿de qué depende que una de estas expresiones que tenga esta forma sea convergente o no? ¿Cómo tiene que ser el exponente de la x para que esta integral converja? Entonces la manera de ver cómo tiene que ser la p es resolviendo esta integral, que va a ser el límite cuando t tiende a infinito desde 1 hasta t de 1 sobre x a la p de x. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 sobre t de x a la menos p de x, que es igual al límite cuando t tiende a infinito de x a la menos p más 1 entre 1 menos p, igualada desde 1 a t, y esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de, perdón, la t es esta acá arriba, x 1 sobre 1 menos p por uno sobre x a la p menos 1 desde 1 hasta t. Es decir, esto es igual a 1 sobre 1 menos p del límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t a la p menos 1 menos 1 sobre 1. ¿Sí? Ok. Entonces, para saber si esta integral converge o no, tenemos que analizar este límite. Si este límite existe, entonces esta integral converge. Si este límite no existe, esta integral diverge.
Entonces todo depende del análisis de esta parte de aquí, porque el resto son unas constantes. Esto es igual a 1 sobre 1 menos p por menos 1 más el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t a p menos 1. Entonces, si este límite existe, entonces esto será convergente. ¿Qué necesitamos para que este límite exista? Para empezar, si p menos 1 es mayor que 0, entonces este número de aquí, conforme la t va creciendo, se va a ir acercando a 0 y este límite va a ser 0. Es decir, en este caso, el límite cuando t tiende a infinito, cuando p menos 1 es mayor que 0, entonces 1 sobre t a la p menos 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p de x va a ser igual cuando p es mayor que 1, va a ser igual a 1, bueno, lo voy a escribir así, va a ser igual a 1 sobre 1 menos p por menos 1. Este por este lo puedo escribir como p menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el valor de esta integral cuando p es mayor que 1. En el caso contrario, cuando p menos 1 es menor que 0, entonces el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, p menos 1, va a diverger. ¿Sí? Este límite no existe, entonces esta integral es divergente para p menor o igual que 1. Si fijan, esto es para p menor que 1, pero el caso de p igual a 1 ya lo habíamos resuelto y nos dimos cuenta que era divergente. Entonces ahora podemos sintetizar esa información junto con esta condición. Cuando la p es menor o igual que 1, entonces es divergente, y cuando la p es mayor que 1, es convergente, y el valor de la integral es este de aquí, es convergente. Entonces revisen esto, hasta aquí lo dejamos, revisen estas ideas, revisen los límites, convénzanse sobre todo de esta última parte, revisen este límite que les estuve planteando, cuando esta cosa es 0 y cuando diverge. ¿Sí? Revisen esto y hasta aquí.